Normal. Normalmente en la clase nunca me parecía. Ya me conoces. Okay. Bueno, buenos días. Hoy vamos a revisar el tema de tasa de sudoración. Mi nombre es Julio Alvarado. Soy nutriólogo con una maestría en nutrición deportiva. Y esta es una clase de séptimo cuatrimestre, ya avanzada la unidad. Revisando los temas que hemos visto respecto a la hidratación en el deporte, las clases anteriores estuvimos revisando varios puntos. La importancia que tiene el agua en el ámbito del deporte, así como para la vida. De igual forma, aquellos mecanismos que nos ayudan a regular la temperatura tanto en reposo como durante el ejercicio. El día de hoy básicamente vamos a indagar en dos temas. Uno que tiene que ver con los factores que pueden influir en que una persona produzca más o menos sudor, y de igual forma el cálculo de la tasa de sudoración. El objetivo de esta sesión es que al finalizar ustedes puedan calcular recomendaciones individualizadas para aquellas personas que hacen actividad física o ejercicio físico. Entonces, Roberto, recuérdame, ¿cuáles son esos mecanismos que vimos en la clase anterior que nos ayudan a regular la temperatura durante el ejercicio? Una es la sudoración. La sudoración, ¿ok? Octavio, otro mecanismo. La conducción. ¿Qué es la conducción? Cuando el calor se puede transmitir de un objeto, por decirlo así, como de las manos a una barra para hacer pesas o cosas Ok, así. contacto directo. ¿Quién se acuerda del otro mecanismo? La convección. Convección, Anaí. ¿Qué es la convección? A través de calor por el movimiento, los gases. Ok, perder calor al tener contacto directo con moléculas del aire o del agua. Y por último, ¿qué mecanismo falta? Radiación. ¿En qué consiste la radiación? Compartir el calor Ajá. de un contacto también. No necesariamente con un contacto, es decir, que irradiamos calor con moléculas, con objetos que están cerca de nosotros. Sin ningún contacto físico. Sin ningún contacto físico. Bien. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que tiene que ver con mecanismos que pueden influir que las personas sudemos distintos. Primero, ¿por qué creen que sudemos distintos? Ok, dependiendo del consumo de agua, la ingesta de líquidos, La actividad física. la actividad física. Ya hablando de la materia, de actividad física y deporte, ¿por qué los deportistas pueden sudar distintos? ¿O creen que todos sudamos igual? Si han entrado a alguna clase de ejercicio en la cual vemos que hay gente que suda mucho y que hace incluso su charco de agua, y gente que no suda. ¿Por qué sudamos distinto? A ver, Mariel, ¿por qué crees? Por la frecuencia, por el tipo de actividad que tenemos y la frecuencia, ese tipo de sudoración. Tipo de actividad, más frecuencia, intensidad. Otro factor que puede influir, ¿quién suda más, los hombres o las mujeres? Normalmente podemos decir que los hombres, normalmente. Vamos a ver que los factores que influyen en el sudor, básicamente los pudiésemos clasificar en dos: factores internos y factores externos. Por favor, Aida, apóyame leyendo el primer factor interno. La genética. Ok, antes de todo está la genética. Si nosotros venimos de familia que históricamente ha producido mucho sudor, ya tenemos información en nuestros genes que pudiésemos producir mucho sudor. Entonces acuérdense que la genética nos predispone para muchas cosas en la vida, incluso para enfermedades. De igual forma, para cuestiones de producción del sudor. Segundo factor, por favor. Complexión. La gente que tiene mayor peso corporal tiene mayor superficie expuesta al calor, por lo tanto puede que sude más que una persona que es más delgada. Ojo, no es una regla que aplique para toda la vida, pero es más común. Independientemente que el peso pueda ser por masa muscular o por grasa corporal, una persona más robusta normalmente va a sudar más que una persona delgada, y esto es porque tiene mayor superficie expuesta al calor. Tercer factor, por favor. Sexo. Sexo. Habitualmente los hombres tenemos mayor cantidad de glándulas sudoríparas en nuestra piel. Es más común que los hombres al hacer ejercicio sudemos más que las mujeres, pero no es una regla. Hay mujeres, yo he visto en gimnasios deportistas, muchas mujeres que sudan más que incluso un hombre, pero ahí hay otros factores que pueden influir. Cuarto factor mayor. Edad.
¿Edad quién crees que sude más? ¿Un adolescente o un adulto mayor? Un adolescente. Es cuando el metabolismo está más activo, por lo tanto puede ser que sude más. Conforme avanzamos en la edad, incluso nuestra composición corporal cambia, perdemos líquido, incluso la piel se arruga por parte de la deshidratación. Entonces la gente adulto mayor puede sudar un poquito menos. Siguiente factor. Adaptación al ejercicio. ¿Qué creen que sea la adaptación al ejercicio? La frecuencia con la que realizas el ejercicio hace que también tu cuerpo se acostumbre. El tiempo que llevas realizando el ejercicio. ¿Se acuerdan de la primera unidad? Respuestas y adaptaciones al ejercicio. Había algunas agudas, había algunas crónicas que llamamos adaptaciones. Una persona que lleva mucho tiempo haciendo ejercicio ya tiene adaptado el mecanismo de termorregulación, por lo tanto empieza a sudar y produce mayor cantidad de sudor que una persona que a veces va a empezar el ejercicio. Incluso si medimos su sudor en composición química, va a tener menor cantidad de sales minerales debido a que el cuerpo diluye justamente este sudor como un mecanismo de defensa. Estas son todos los factores internos. Vamos a ver los factores externos. Anaí, ¿a qué te sonaría un factor externo? Todo lo que está fuera, o sea que no depende de, como decías, de lo genético, de la complexión, sino todo lo que se ve afectado con el medio ambiente, como el medio ambiente. El ambiente. ¿Qué más? Temperatura del ambiente. ¿Qué más? El lugar donde lo vas a hacer. El lugar donde lo vamos a hacer. Hace falta algo muy importante. Primero, medio ambiente, y con medio ambiente integramos humedad relativa, altura, clima, ambiente, etc. Definitivamente vamos a sudar más en un clima cálido, por ejemplo, si nos vamos a hacer ejercicio a Acapulco, y aquí en la Ciudad de México, o que incluso en Toluca, que es una ciudad un poquito más fría, debido a que el ambiente pues influye y es un factor externo. Hay lugares con humedad relativa también bastante alta, que incluso impide que el sudor se evapore, por lo tanto producimos mayor cantidad de sudor. Entonces el ambiente es uno de los factores que puede influir respecto a la sudoración, pero de forma externa. Siguiente factor, Octavio, por favor. ¿Diego vestimenta? ¿Eh? ¿Vestimenta? Vestimenta, exactamente. Definitivamente no sudamos lo mismo si traemos ropa ligera que permita el paso de la convección, que si traemos fajas, que si traemos sudaderas, que si traemos a lo mejor demasiada ropa sobre nosotros. La vestimenta puede ayudar a que sudemos más o puede ayudar a que nos enfriemos mejor. Hoy en día incluso tenemos muchas marcas de ropa que utilizan tecnología que permite poder enfriarnos, como por ejemplo la ropa que utilizan los futbolistas, que es muy ligera y que por eso es cara, porque finalmente ayuda a que el calor pase. No sé si ha tocado esa ropa que apenas si pesa, que se utiliza en deporte profesional. Esa ropa nos ayuda a enfriarnos. Si ven ustedes a los deportistas que hacen ejercicio en zona de calor, usan vestimenta corta, las mujeres a veces top, por ejemplo en el voleibol de playa, porque eso también les permite enfriarse más rápido que si lo hacen, por ejemplo, a lo mejor como un buzo que se pone un traje neopreno para también evitar la temperatura en el agua. Entonces la vestimenta también influye en cuánto sudor producimos. Siguiente factor, por favor, que no participa, Marlene. Características del sitio donde se ejercita. Eso principalmente tiene que ver si lo hacemos en un lugar cerrado o si lo hacemos en un lugar con ventilación. En los gimnasios normalmente la gente puede sudar más porque son lugares cerrados, aislados, en los cuales no hay paso de corriente. Si una persona hace un ejercicio pero la llevamos a un ambiente donde hay circulación del aire, puede que sude un poquito menos. Y finalmente, la intensidad del ejercicio. No es lo mismo una persona que haga una sesión de yoga de 1 hora, en la cual a lo mejor sí hay mucho estiramiento, pero no hay tanta intensidad, que si la ponemos a hacer una clase muy intensa, como puede ser de RPM, de spinning, etc. Entonces, la intensidad con la que se ejercite una persona también influye en la tasa de sudoración. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, ¿creen que todas las personas que hagan ejercicio deban de consumir la misma cantidad de líquido durante el ejercicio o es variante? ¿De qué va a variar? Más adicional. De escasa
tasa de sudoración de cuánto líquido pierde. Esta tablita más o menos nos muestra cuánto pueden ser las pérdidas que tiene una persona de líquido por una sesión de ejercicio, tomando en cuenta varios factores. Uno, la intensidad, aquí está medida por kilómetros por hora. Dos, el ambiente, tanto frío como cálido. Y tres, el peso corporal. Si pudiésemos hacer como un rango, una persona que hace una hora de ejercicio puede sudar de 430 mililitros por hora hasta 1,760 mililitros por hora de ejercicio. Por lo tanto, para nosotros como nutricionistas va a ser complicado poder dar una recomendación muy general de cuánto líquido tiene que tomar una persona si no conocemos sus pérdidas. Para eso, desde hace muchos años se diseñó una fórmula que nos ayuda a individualizar el consumo de líquido ideal que debe de tener una persona al momento de ejercitarse. Y esta fórmula se conoce como tasa de sudoración. Vamos a revisarla para poder ver cómo se calcula y hacer varios ejercicios para que quede claro. Y así cuando tengan a una persona que los consulte, sepan al menos el rango o el ideal de líquido que pudiese consumir al momento de hacer ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a revisar son las variables. ¿Qué variables incluye esta fórmula? Y tenemos, primero, peso inicial. Ahorita vamos a revisar las condiciones, pero lo primero que tenemos que conocer es cuánto pesa la persona antes de ejercitarse. Después, segunda variable, peso final. La diferencia de peso que pudo haber existido después de la sesión del ejercicio. Tercera variable, consumo de líquido. Hay que cuantificar cuánto líquido consume la persona durante el ejercicio. Ahorita platicaremos cómo calculamos esto. Y es importante ubicar, algunos deportistas durante su entrenamiento van a ir al baño. Por lo tanto, va a haber pérdidas de líquido, pero que se dan por otra vía que no es la piel. Es importante cuantificarla porque si no tendríamos un pequeño error, sesgo, en cuanto a la recomendación de líquidos durante el ejercicio. 60 minutos porque es el rango que se estandarizó para poder calcular esta fórmula, que es una hora, pero también hay que conocer el tiempo que dura la sesión de entrenamiento de la persona, que puede ser 30 minutos, 50 minutos, 180 minutos, va a depender, pero todo lo tenemos que estandarizar a 60 minutos. ¿Hasta aquí alguna duda con la fórmula? Ok, entonces vamos a ubicar primero la fórmula, por favor apúntenla bien porque ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a platicar de las condiciones que hay que cuidar y que hay que considerar al momento de calcular la tasa de sudoración. ¿Puedo avanzar? Sí. Primero, el peso. ¿Cómo creen que deba tomarse el peso para hacer este cálculo y tratar de hacerlo lo más cercano a la exactitud? Con la menor cantidad de ropa. Aida nos dijo sin ropa. Si el paciente accede, pues lo pesamos sin ropa. Sin embargo, pues es ideal que tuviésemos a lo mejor un lugar privado para poder hacerlo. He de comentarles que sí hay tasas de sudoración exactas que se calculan con deportistas profesionales, en las cuales incluso se les pesa sin ropa. Sin embargo, pues en un gimnasio, en un consultorio, en un lugar al aire libre, lo ideal que tendríamos que hacer es dejar el mínimo de ropa que el paciente nos permite. A los hombres sí, quitarle la playera, dejarlos a lo mejor solo con el short, quitarse tenis, quitar también calcetines. Las mujeres lo que puedan permitir por un poquito de privacidad, si se puede, en todo. Estas mismas condiciones se tienen que respetar al término del ejercicio. ¿Por qué creen? Para que las Uno, para no tener márgenes de ropa. Pero dos, ¿qué pasa con la ropa mojada? Adquiere humedad. Pesa más, adquiere más peso. Por lo tanto, si no cuidamos esta variable, la persona va a estar incluso pesando más, pero la báscula va a reflejar que es el peso del cuerpo. Sin embargo, la realidad es que ese peso ya está fuera del cuerpo. Y lo que queremos calcular es cuánto líquido perdió la persona solo por el sudor. Entonces, al término del ejercicio, la persona se debe de pesar con las mismas condiciones que al inicio. Uno, secándose el sudor lo más posible y
quitando también la ropa que quitamos al inicio. Entonces, con el peso es importante considerar que se debe de cuidar las mismas condiciones tanto al inicio como después. Y hay que cuantificar el consumo de líquido. La forma más sencilla y que nosotros en nutrición hacemos mucho es pesando las botellas. Al deportista se le va a preguntar si acostumbra a consumir líquido durante el ejercicio. Si nos dice que sí, nos va a tener que traer lo que acostumbre consumir, su bebida deportiva, sus jugos, su agua, etc. Y nosotros vamos a tener que considerar pesar esa botella antes de que inicie su sesión de ejercicio y también pesarla al término del ejercicio. ¿Qué pasaría si el deportista va al baño durante el ejercicio? ¿Cómo cuantificaríamos ese líquido? Uno puede ser tomando la diferencia de peso, que sería a lo mejor conocer eso, decir antes de que vaya al baño, decirle, a ver, te vas a pesar, ve al baño y te vuelvo a pesar y calculamos una diferencia. La forma más sencilla es tener un recipiente que ya esté o tarado o que lo podamos pesar. En clínica, ¿cómo se consume, cómo se hace cuando un paciente no puede ir al baño y se tiene que bañar con probetas o con el famoso pato? Entonces, podemos tener algún recipiente en el consultorio y si el deportista va al baño, decirle pesar el recipiente y después pesar la diferencia. Y así vamos a tener ya el consumo de líquido. Entonces ya tenemos la orina perdida. Entonces ya tenemos las variables, peso al inicio, peso final, las condiciones, el consumo de líquido y también la orina si es que hubo. Por último, pues hay que tener un reloj para cuantificar la sesión de entrenamiento y ya al final aplicar la fórmula. ¿Hasta aquí alguna duda? Consideraciones importantes antes de hacer los cálculos. Si la persona pierde peso, que es lo más común, quiere decir que le hace falta consumir líquido durante el ejercicio. Si la persona gana líquido, quiere decir que se sobrehidrató. Ojo, pareciera que esto no puede pasar, pero es muy común. En tasas de sudoración que hemos realizado y que yo en mi experiencia con muchos deportistas, es demasiado común en las mujeres. Hay veces que las mujeres no sudan tanto, sin embargo tienen un consumo habitual de líquidos mayor que los hombres y es algo cultural. Las mujeres normalmente consumen más líquido que los hombres, por lo tanto pudiese ser que al momento de ejercitarse estén tomando un poquito de líquido de más. Si es una diferencia mínima, no impacta mucho. Sin embargo, más adelante vamos a revisar un tema muy complicado de salud pública en los deportistas que tiene que ver con el exceso de agua, también llamada la intoxicación por agua, y que en término clínico quiere decir cuando diluimos al electrolito más importante que existe en nuestro líquido intracelular. ¿Cuál es? Extracelular. El sodio. ¿Cómo le diríamos a una concentración baja de sodio en nuestro cuerpo? No. Hiponatremia. A veces esto sí puede ser complicado, pero lo podemos prevenir calculando las tasas de sudoración. Si ubicamos a alguien que consume de más líquido al momento de hacer ejercicio, podemos decir o que consuma líquidos con electrolitos a la hora de hacer ejercicio o que consuma un poquito menos de líquido para que no diluya tanto a su sangre. Entonces vamos a hacer algunos cálculos para que esto quede más claro. Por favor, todos saquen su calculadora. Y vamos a hacer un ejemplo, un poquito con alguno de sus compañeros. La siguiente clase, ya en el área de gimnasio, vamos a calcular la tasa de sudoración de cada uno de ustedes para que vean cómo se calcula. Sin embargo, sí es importante que empecemos a hacer algunos cálculos para que trabajen ustedes ya con esta fórmula. Entonces vamos a tomar el peso de algunos de sus compañeros. ¿Quién de aquí hace ejercicio? Roberto, ¿cuánto pesas? 83. 83. ¿Qué tipo de ejercicio haces? MMA, sí, artes marciales. Ok, entonces vamos a pensar que un día llega un paciente llamado Roberto a su consultorio que le está pidiendo pues, que le digan cuánto líquido tiene que consumir durante el ejercicio, además de su plan de alimentación, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer con el deportista es pesarlo. Importante, la tasa de sudoración, el peso lo tenemos que cuantificar.
multiplicar en gramos. Entonces, recuérdame cuánto pesas. 83. Entonces, vamos a tener peso inicial, ¿no? Imaginemos que lo pesamos en las mismas condiciones de ropa, en un lugar privado, prácticamente nada más dejamos su boxer. Entonces, peso inicial son 83, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Cuánto tiempo entrenas normalmente, Roberto? 2 horas. 2 horas. Bueno, Ok. como hora y media con calentamiento. Ok, ya todo incluido. Recuerda, es importante acá incluir toda la sesión de entrenamiento porque vamos a hacer una recomendación para toda una sesión de entrenamiento. Entonces, el tiempo de entrenamiento ya lo tenemos. ¿Cuánto me dijiste? 2 horas. 2 horas. La fórmula nos pide que lo hagamos en minutos. Entonces tendríamos 120 minutos. ¿Acostumbras consumir líquido durante el ejercicio? Muy poco. Muy poco. Entonces vamos a suponer que él se lleva esta botella y que es lo que va a consumir durante el ejercicio. Entonces al inicio vamos a pesar la botella y les voy a decir cuánto pesa esto, ¿no? Son 249 gramos. La botella al inicio pesó 'Normalmente conocen todos el MMA, las artes marciales mixtas, ¿no? Platícanos un poquito de tu sesión de entrenamiento. Es un deporte que es más aeróbico, anaeróbico, es un Más aeróbico. Es más aeróbico. Sí. Ok. ¿Qué haces en tu sesión de entrenamiento? Pues es que varía, va por días. Un día hacemos un poco de grappling, que significa lucha en piso, ¿Ok? y otros días striking, que es lucha de pie. Depende también del profesor, pero por lo general, bueno, es que tengo 2 profesores, y con uno trabajamos hora y hora, y con otro es por clase. Un día striking y un día grappling. Ok. Entonces, pero, no sé, dividamos la clase una y una, llegamos, calentamos como 20 minutos de estiramiento, Es baja intensidad, Ajá, es baja. calentamiento, ajá. y empezamos a, no sé, a manoplear. Ok. Depende del día, por lo general son los lunes, hacemos sparring. Sparring significa una pelea entre compañeros. Posterior a eso, nos volvemos a estirar y empezamos a hacer ejercicios de manopleo, pateo, o incluso depende de la clase con instrumento, hacemos grappling, igual lucha en el piso, puro jiu-jitsu, pura llave, pura transición, y que igual es muy pesado, aunque esté en el piso, pero igual es más cansado estar en el piso que estar incluso en la pelea de pie. Ok, entonces es un deporte mixto que utiliza varias rutas metabólicas, puede ser intenso, estar llegando a unas frecuencias cardíacas a lo mejor, no del 100, pero a lo mejor muy cercanas y estar jugando. Vamos a suponer que fue una sesión intensa de entrenamiento. Entonces volvemos a pesar a nuestro paciente al término del ejercicio y su peso fue 82.150, ¿no? Ya tenemos peso al inicio, peso al final. El deportista, vamos a hacer el primer cálculo más sencillo con una variable que va a estar en 0, no fue al baño, por lo tanto la orina son 0 mililitros. Nos haría falta ¿qué de la fórmula? El consumo de líquido. Vamos a suponer que pesamos todo y el deportista se acabó todo esto, entonces la botella nada más vamos a calcular cuánto estaría pesando la botella. De la botella sería más o menos 60 gramos. Entonces hay que restar primero el peso inicial de la botella menos el peso final. ¿Quién me ayuda con este cálculo? Ok, su consumo de líquido fue 189 mililitros. Entonces lo que hay que hacer ahora es nada más sustituir. Entonces dice, la tasa de sudoración es igual al peso inicial menos peso final. Ajá. Menos o más consumo de líquido, 189, menos la orina, que sería 0, todo esto dividido entre sus 120 minutos que duró su ejercicio y al final multiplicado por 60. Entonces vamos haciendo la operación del despeje para que nos quede igual. Les pido que al inicio, por favor, lo vayan haciendo paso por paso.
Yo sé que en las calculadoras hoy en día se puede hacer todo ya de directo, pero a veces cometemos el error de no ingresar correctamente la fórmula y ponemos 60 arriba, y esto es al final. Entonces, por favor, ¿quién me ayuda con el primer cálculo? ¿Cuánto es la diferencia? 83,000 menos 82,150. 850. Okay. Aquí ya hacemos el primero, quitamos el 0 porque este va a estar cerrado. Ok, vamos con el que sigue. Ya hacemos la suma, 850 más 189. 1039. Entre 120 por 60. Después hacemos esta división, 1039 entre 120, 8.65 por 60, y al final punto 49. Sale. ¿Qué nos dice esa cifra? Fue la cantidad de líquido que el deportista sudó por una sesión de entrenamiento de MMA. Si el deportista quiere hidratarse correctamente, lo que se conoce como hidratación en el deporte, tendría que consumir en esa sesión de ejercicio esta cantidad de líquido, idealmente por cada hora. La tasa de sudoración es un resultado que se nos da por hora. Por lo tanto, si el deportista entrena 3 horas, lo ideal es que esto se multiplique por 3. Sin embargo, vamos a ver la experiencia o lo que dice la realidad. Hay tasas de sudoración que a veces pueden ser muy altas. Creo que 519 no es algo pues tan alto. ¿Cuánto traen estas botellas normalmente de líquido? 500, 600, no son las botellas como de medio litro. Un deportista, a lo mejor en cierto gesto motor, sí puede llegar a consumir esto. Quiere decir que a lo mejor no suda tanto, por lo tanto, sí se puede llegar a consumir medio litro de líquido durante el ejercicio. Pero hay tasas de sudoración en algunos deportes con ciertas intensidades que pueden ser muy altas y que nos pueden salir en el cálculo. Ahorita vamos a hacer alguna de un ciclista, no sé, litro 500, litro 200, litro 300, litro 700. Por hora de ejercicio, una persona difícilmente lo va a poder consumir. Ya platicaremos cuando veamos la recomendación de líquido ya para antes, durante y después, cómo podríamos ajustar esta recomendación. Vamos todos a hacer otro cálculo para que podamos empezar a ejercitar. Ya dijimos que en conjunto ustedes van a hacer esto. Tenemos una paciente femenina de 21 años que es corredora. Su sesión de entrenamiento matutina de 50 minutos. Le vamos a calcular su tasa de sudoración. El peso inicial de esta paciente son 55 kilogramos. Después de que estuvo corriendo en un parque, la volvimos a pesar. Eso, 54, 200. Ella nos refiere que no acostumbra a consumir nada de líquido porque es muy incómodo para ella, porque no puede estar cargando una botella durante el parque. Entonces, así lo vamos a calcular, sin consumo de líquido. Ya tienen el tiempo, ya tienen el peso inicial y pues no fue al baño nuestra paciente. Entonces, vamos a hacer el cálculo. ¿Alguien quiere pasar el pizarrón? ¿No? ¿O yo les puedo? A ver, pásale. Ahorita te repetimos los datos para que lo puedas calcular.
ahorita te vamos dictando, te los va a dictar Miriam, los datos. Sí, su entrenamiento fue de 50 minutos. El peso inicial, por favor, es 55 minutos. No le digas, que ya lo haga. No, desde ahí vamos a armar. Peso final. 54.200. Sí. No consume consumo de líquido. 55.000 menos 54.200, 800. Ya más 0 entre 50. 16 por 60. 960 por hora. Bien, María, gracias. Acuérdense, la tasa de sudoración tiene que ser sí por hora. En el examen normalmente a veces se equivocan con esta parte, porque les ponemos algunos minutos y luego se les olvida que se tiene que pasar a una hora. ¿Qué nos dice esa tasa de sudoración? Esta incluso salió un poquito más alta que la tasa que hicimos anterior, pero aquí tenemos un gran reto. Nuestra deportista normalmente no consume nada de líquido durante el ejercicio. Entonces, una parte que es importante ubicar en el consumo de líquidos durante el deporte, incluso también de alimentos, es que esto también se debe de entrenar. Al deportista que no consume nada de líquido durante el ejercicio, si tú le das y la obligas a que en su próximo entrenamiento consuma esto, la va a pasar mal, se va a sentir pesado, le puede dar dolores estomacales, se puede incluso sentir náuseas. Hay mucha gente que habitualmente no consume nada de líquido. No quiere decir que esté bien, platicaremos de todos los riesgos que conlleva la deshidratación en la siguiente clase. Sin embargo, sí es importante ubicar que tenemos que ir paso a paso. Y así como los deportistas entrenan todas sus capacidades físicas como fuerza, resistencia, velocidad en cada sesión de entrenamiento, también debe de entrenar la parte de la hidratación, empezar a lo mejor con un mínimo, posteriormente ir a avanzar hasta el máximo que la paciente tolere. A diferencia a lo mejor de las clases marciales en donde hay brincos, en donde hay más movimiento, el corredor hace un deporte un poquito más cíclico, que si bien sí tiene un impacto en el estómago, sí puede ser a lo mejor más tolerable el consumo de líquido que a lo mejor en una clase, o por ejemplo la de su compañero Roberto, que es un poquito más de brinco, intensidad, en la cual hay más movimiento y puede un poquito ser más complicado llegar a tasas de sudoración bastante más altas. Vamos a hacer el último ejercicio para que después ya en su plataforma yo les suba algunos ejercicios de tasa de sudoración y los hagan de tarea para que en la siguiente clase ya podamos hacer su propia tasa de sudoración. Para la siguiente clase van a revisar que les voy a subir como unas indicaciones de lo que vamos a hacer en el laboratorio, yo en el gimnasio, para que también se vengan con ropa cómoda. Si se acostumbran al consumo de líquido durante el ejercicio, traigan su botella. Vamos a solicitar unas básculas al laboratorio. Pues vamos a hacer el último ejercicio para que quede ya la clase del día de hoy. Paciente masculino, ¿qué deporte les gusta? ¿Natación? Ok, está bien, es interesante la natación. ¿Ustedes creen que los nadadores sudan? Sí. Pero su tasa de sudoración es más alta. De hecho, les comparto una premisa. La semana pasada fue el Congreso del Colegio Mexicano de Ciencias del Deporte, el ICCM. Justamente una de las ponencias que pude ver por internet, de las que pasaron, es que va a haber una actualización de la tasa de sudoración para los nadadores. Y
Históricamente la tasa de sudoración la hemos calculado para los nadadores con la misma fórmula, sin embargo ya van a meterle un poquito de tecnología para poder tener un poquito más el dato fino de cuánto sudan los nadadores, porque ha sido todo un problema. Cuando incluso se quieren hacer estudios de sudoración con los parches, como se hace con otros deportistas, con los nadadores, por lo mismo que su deporte implica el agua, ha sido un poquito más complicado porque sí el resultado en los parches no es tan fidedigno como cuando se calcula en otro tipo de deporte. Entonces vamos al nadador, un nadador recreativo o profesional. Profesional. Si quieren profesional, 1.80. Su peso va a ser de 83 kilogramos. Su sesión de ejercicio dura 90 minutos. Él está acostumbrado, porque ya le han dicho muchos entrenadores, a que se acaba media botella de una bebida deportiva de 600. Entonces, a continuación así se toma media botella de su bebida deportiva, la marca que quieran, 600 mililitros. No acostumbre al baño, o al menos eso dice. Allá es importante con los nadadores decirles que sí tienen que salir al baño para poder practicar. Y al final el deportista pesó 82.50. ¿Les hace falta algún dato? No. ¿No? Entonces, por favor, hacemos el cálculo. No sé, vamos a ver. Roberto, ahorita, compañeros. ¿Cuánto te salió aquí, María? Hay una diferencia. Alguien de ustedes está mal. Vamos a ver. El paciente pesaba 83 al inicio y al final pesó 82.50. Si lo estamos tomando. Esto. 82.050. 833. 833. ¿Cuánto, Roberto? Yo sí de 3, pero sí cometí ese error. Tú le estabas poniendo 500. Por eso es importante pasarlo al gramo, para que tengamos. Ahí, Marlene, Anaí, ¿ya le salió? 833. Por hora. Para un nadador no es mucho, sin embargo, el tema es cómo lo va a hacer. A veces los nadadores están haciendo sus series, se tiene que poner en una esquina la botella. A veces, por ejemplo, con los ciclistas es más fácil porque ellos tienen, en algunos otros deportes mixtos de equipo, pues hay tiempos para hidratación y no pasa nada. En competencias de natación es muy difícil. Acuérdense que esto nada más es para el entrenamiento. Por último, ya nada más para puntualizar este tema, sí es importante mencionar varias cosas de la tasa de sudoración. Uno, la tasa de sudoración no es fija, es muy variable porque depende mucho de la periodización del entrenamiento del deportista. Hay veces que se hacen sesiones de entrenamiento más intensas, por lo tanto la tasa de sudoración seguramente en una misma persona va a salir más alta. Hay veces que el deportista está en descanso activo, que se llama así cuando hay una sesión de entrenamiento más baja, y que puede que la tasa de sudoración también disminuya. Por lo tanto también no va a ser la misma recomendación de este deportista para esas sesiones. Imaginemos ahora la estacionalidad del año.
¿dónde creen que sude más el deportista? ¿En verano o en invierno? En verano. Entonces hay que también adecuar esa tasa de sudoración y a veces el mínimo deportista hay que calcularla varias veces para poder tener esos rangos. En deportistas a lo mejor recreativos puede que no sea necesario, obligatorio llegar a esa especificidad, pero en deporte de alto rendimiento, deporte competitivo, sí hay que tener ese acompañamiento adecuado con el deportista porque va de la mano con la periodización de su entrenamiento. ¿Alguna duda con el tema? ¿No? Entonces, se quedan pendientes hoy que revisen el Blackboard, los ejercicios que les voy a subir para que los puedan trabajar. Eso me lo tienen que mandar vía Blackboard para la siguiente clase. ¿Qué pasa? Seguro una duda. Con respecto, bueno, no sé si tengan algo que influya, pero por ejemplo en mi deporte yo tomo incluso menos de 500, por lo mismo de que estoy muy, si me tomo además estoy como que inflado, por Así decirlo es. así. Hay cosas habituales y también hay cosas que se pueden entrenar. Recuerden uno, que el estómago es un músculo y todos nuestros músculos, aunque sean suizos, se pueden entrenar. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hoy en día a lo mejor, Roberto, no tomas menos de 500, si tú te vas haciendo al hábito de aumentar 10, 15 mililitros por semana, por sesión, puede que llegues a un consumo mayor. Difícilmente por tu deporte vas a llegar a 1 litro, porque cuando hay deportes que brincan, que saltan, que se mueven, no es tan común porque sí es incómodo para el mismo deportista. Incluso es muy común escuchar luego cómo se escucha el agua, clac, 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 de los deportistas, y genera también muchos malestares. Pero es importante mencionar que esto se puede entrenar y que un deportista de no tomar nada y de no tolerar nada en su estómago puede llegar a tasas de sudoración razonables y que nos pueden ayudar para el consumo de líquido durante el ejercicio y sobre todo evitar la deshidratación. Ya con esto, para la siguiente clase vamos a poder adecuar el consumo de líquido antes, durante y después del ejercicio, que también es otro tema que tenemos que revisar, dado que esto solo es una parte. Esto solo incluye el durante, lo que debe de tomar un deportista idealmente durante el ejercicio. Entonces les recuerdo que para la siguiente clase todos con ropa deportiva, nos vamos a ver en el gimnasio, traigan las botellas de líquido que acostumbran a consumir. Si nadie acostumbra, lo hacemos así, se tiene que hacer en lo más natural y orgánico posible. ¿Vale? ¿Ninguna duda entonces? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Hasta luego.